Cuando América todavía no era América, había aquí civilizaciones sumamente desarrolladas. En los Andes estaban los incas y en Mesoamérica los aztecas. Construyeron ciudades muy avanzadas. En otros lugares del continente, como ocurría también en Europa, los grados de desarrollo eran muy distintos. En América, la mayoría eran cazadores y recolectores. Los frailes que pensaban que iban a encontrar indígenas un poco como en las islas, ¿no?, bastante primitivos, se topan con gente sumamente culta, que construyen pirámides, que tienen una expresión extraordinaria, digamos, tienen poemas, tienen cantos, tienen una literatura, bueno, oral, ¿no?, una oralidad extraordinaria, que hacen libros, los famosos códices, libros pictográficos hermosísimos. Se topan con este tipo de gente, ¿no? Y es una sorpresa. Para los indígenas, pues una sorpresa también, ¿no?, de ver esta gente que viene que viene del este, de otro mundo, podemos decir, ¿no?, y que llega con el alfabeto, no solamente los cañones, los caballos, una tecnología, digamos, para escribir, para pintar con letritas negras, digamos, lo que dice uno. Entonces, yo creo que sea una gran sorpresa por ambos lados. El impacto fue tremendo, y porque el desnivel cultural, no me refiero intelectual, sino cultural, de una sociedad que, por ejemplo, tenía ya armas de fuego, y una sociedad en la cual el uso de las armas de fuego era una cosa totalmente desconocida, fue un choque. Pero también fue un choque para Europa a saber que no estaban solos. El choque de dos culturas tan opuestas no podía sino generar una enorme confusión. Ni Colón ni los reyes católicos tenían la menor idea de que habían descubierto un nuevo continente. Seguían pensando que habían llegado al Asia. Aún así se sintieron libres de apropiarse de estas tierras y de sus habitantes, de los que el almirante se expresa en estos términos. Son la mejor gente del mundo y sobre todo la más amable. No conocen el mal, nunca matan ni roban. Aman a sus vecinos como a ellos mismos y tienen la manera más dulce de hablar del mundo, siempre riendo. Colón termina su descripción diciendo que serían buenos sirvientes, con 150 hombres podríamos dominarlos y obligarlos a hacer lo que quisiéramos. El lenguaje de los indios tenía que ver con su forma de vida. Era poético y hablaba del contacto con la naturaleza de estos hombres. En las anotaciones del diario de Colón durante las 2 primeras semanas, en cambio, la palabra oro aparece 75 veces, 6 veces por día. El contacto de América con Europa modificó radicalmente la forma de vida tanto de europeos como de americanos. Para los europeos, América resultó una fuente inagotable de recursos y la llave de su poder económico. Para el conquistador y cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General de las Indias, el descubrimiento fue la mayor cosa después de la creación del mundo. Años más tarde, el economista inglés Adam Smith irá más lejos. Dirá que el descubrimiento fue el hecho más importante de la historia de la humanidad. La explotación de metales alcanzó tal volumen que con las riquezas extraídas de estas tierras se hubiera podido construir un puente de plata y oro puro que podría haber ido de la cumbre del Cerro Rico en el Potosí hasta el Palacio de los Reyes en España, del otro lado del Océano Atlántico. Sin embargo, no todo fue expoliación y exterminio. Los europeos aportaron al Nuevo Mundo una serie de innovaciones que enriquecieron a América. El ganado bovino y ovino, el caballo, el trigo, la rueda, la vid, el hierro y las armas de fuego. Por su parte, los conquistadores se llevaron a Europa una serie de condimentos y alimentos que enriquecieron la cocina mundial, además del caucho, el tabaco, técnicas textiles e hidráulicas y las complejas matemáticas mesoamericanas. La conquista fue un momento muy complicado, muy raro, porque se encuentran culturas que parecen estar a destiempo, que parecen estar en diferentes situaciones, en diferentes momentos,
en diferentes formas de pensar. Y ese choque produce toda esa tragedia. Fue complejísimo ese encuentro. Fue trágico, fue doloroso, arrojó una inmensa mortandad, tanto por la guerra como por el hambre y la peste. Pero también fue muy creativo, porque las religiosidades y las culturas se mezclaron, diría yo que sobre todo, especialmente en México, pero también en el Perú y en otros lados, en otras zonas de nuestra América, para dar una floración nueva, enormemente original. Para conquistadores y conquistados, el descubrimiento fue un punto sin retorno. El mundo no sería nunca más lo que fue antes de que América se llamase América. Las ideas de la Ilustración inspiraron las luchas por la independencia de Latinoamérica. Un proceso que terminó en 1898 con la independencia de Cuba, que fue un protectorado de Estados Unidos hasta 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, la primera de una serie de guerrillas donde los jóvenes fueron protagonistas y cambiaron la moral y la cultura, mientras se desarrollaba una nueva tecnología que años después culminaría en la Segunda Revolución Industrial. Mientras la primera había mejorado las técnicas de fabricación y los ingleses necesitaban más lana para sus hilados y los ganaderos tierras para sus ovejas, pero estaban ocupadas por aborígenes, y entonces los exterminaron, como sucedió en México, Perú y el Caribe durante la conquista. Y por eso trajeron esclavos, quienes en Haití se sublevaron, alentados por el ideario de la Revolución Francesa, protagonizada por los sans-culottes, un modo de vestir que fue bandera, como después lo sería en Argentina, con los descamisados y el ingreso de los sectores populares en la política, que sucedió en toda Latinoamérica. Y los trabajadores compraron televisores, y fue un artefacto masivo que conectó culturas, igual que antes se conectaron con el descubrimiento de América, y después de eso, el mundo no sería nunca más lo que había sido. Nuestro continente tiene algo más que un contorno geográfico, tiene un perfil que se ha ido modificando claramente a lo largo de la historia. Sí, es importante decir que hubo procesos de cambio positivos, también negativos, ¿no? Pero lo cierto es que todo eso nos fue formando a lo largo de nuestra historia, fue conformando nuestra conciencia latinoamericana. Podemos decir que somos la suma de todo lo que fuimos. La historia de nuestro continente, que es también parte de la historia del mundo, atraviesa una y otra vez bisagras, momentos sociales, políticos y económicos para los cuales no hay vuelta atrás. Y para bien o para mal, los latinoamericanos recorrimos juntos estas coyunturas críticas, porque también en estos caminos estamos inexorablemente unidos por la historia.